Desde pequeños nos enseñan que el mundo se divide en continentes. Aunque hay varias formas de dividir el planeta, la más común en los países hispanohablantes es el de América, Europa, África, Asia y Oceanía. En total, 5 continentes. Pero, ¿cómo quedaría el mundo si cada continente fuera un país? Antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle a la campanita. Para comenzar, hagámonos una idea de la población de cada una. América se situaría en el tercer puesto, con 1.000 millones de personas, divididas entre 582 en el norte y 423 en el sur. Por arriba estaría África, y en el cuarto puesto Europa, con 846 millones de habitantes, más o menos igualado. Oceanía, en el último puesto, cuenta con 41 millones de habitantes. Países como España, Colombia o Argentina tienen más población que toda Oceanía. Un continente varias veces de tamaño mayor que dichos países, que para el caso de España es de 17 veces mayor. Finalmente se encuentra Asia en primera posición, con 4.400 millones de habitantes. Claro, cualquiera gana con China e India. Sin estos dos gigantes, Asia sigue en primera posición con 1.650 millones de habitantes. Los asiáticos acapararon el podio. Estos son los 5 países que aportan más población a sus continentes. En cuanto a la extensión, esta vez América se queda muy cerca del primer puesto, con 42,5 millones de kilómetros cuadrados, solo 2 menos que Asia. Ambas Américas vuelven a aportar mucho, 24,7 el norte y 17,8 el sur. La medalla de bronce es para África, con 30 millones de kilómetros cuadrados. Lejos del grupo se encuentran Europa y Oceanía, que son 4 y 5 veces más pequeñas que América, respectivamente. Estos son los 5 países que más aportan extensión a sus continentes. ¿Y cómo sería su poder económico? América vuelve a ser segunda, con 27,6 billones de dólares, aunque esta vez presenta unas enormes diferencias. El sur tan solo aportaría el 13% del PIB americano, aunque claro, con Estados Unidos aportando 3/4 del PIB de América se desvarían los números. Sin tener a Estados Unidos en cuenta, el sur y el norte aportan lo mismo, el 50%. Asia sería la primera potencia mundial con 30 billones de dólares. El caso asiático también tiene un alumno aventajado, China, el cual aporta el 45% del PIB asiático. Estos son los 5 países que más aportan PIB a sus continentes. Si bien Oceanía era el colista en todo, se pone como líder en cuanto a PIB per cápita, con 40.700 dólares anuales. Aunque esto no sucedería si partiéramos América en dos, ya que al norte tendría una renta anual de 41.400 dólares. Esta, al juntarse con el sur, le queda una media de 27.500 dólares, en segunda posición. Justo detrás tiene Europa, con 26.800 dólares. Ya lejos del podio se encuentra Asia, con 6.800 dólares, y África con 1.800 dólares anuales. Un africano debería trabajar 22 años y medio para poder cobrar lo mismo que en un año en Oceanía. América del Sur, por su parte, promedia 8.500 dólares. Estos son los 5 países con mayor PIB per cápita por continente. Ahora que ya tenemos una idea genérica, veamos las áreas metropolitanas más pobladas. El número indica la posición global. En Asia serían Tokio, la más poblada del mundo, Mumbai, Delhi, Shanghái y Calcuta. En América del Norte se encuentran Nueva York, Ciudad de México, Los Ángeles, Chicago y Miami. América del Sur tiene a Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima y Bogotá. África presenta El Cairo, Lagos, Kinshasa, Luanda y Jartum. Por su parte, Europa tendría Moscú, Estambul, París, Londres y Madrid. Por último, en Oceanía se encuentran Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Auckland. Cabe destacar las aglomeraciones de Asia, pues en el top 40 se encontrarían 25 ciudades asiáticas, en el top 20 10 y en el top 10 6. Para la medición de los idiomas se tiene en cuenta la lengua materna. Es importante remarcar esto, puesto que, por ejemplo, en África, el inglés es hablado de forma nativa por 6,5 millones de personas y como segunda lengua por 700 millones. Así pues, las 5 lenguas más habladas de África son el árabe, Hausa, Yoruba, Igbo y Oromo. Este es el continente menos homogéneo, ya que estas 5 lenguas solo significan el 28,7% del total. En el otro extremo se encuentra América, con el español, inglés, portugués, haitiano criollo y francés, significando el 92,5% del total. En Asia destacan el chino, hindi, bengalí, árabe y panjabí. Por su parte, en Europa son el ruso, alemán, inglés, francés e italiano. Y por último, Oceanía cuenta con el inglés, chino, hindi, fiyiano y francés. Oceanía y América tan solo tienen un idioma nativo entre los 5 más hablados. Los idiomas más repetidos son 3 veces el francés y el inglés, y 2 veces el chino, hindi y árabe. Por otra parte, Asia y África son los continentes con más lenguas nativas vivas. Oceanía y América se encuentran en un punto intermedio, mientras que Europa es el último continente en esta clasificación. Esto hace que sus lenguas tengan de media casi 6 millones de hablantes, mientras que en Oceanía, por ejemplo, la media es 1.145 veces menor. Las lenguas nativas de América tienen 47.800 hablantes de media, siendo de vital importancia el trabajo de las comunidades para preservar las lenguas en peligro de extinción, tanto en América como en Oceanía.
En cuanto a la distribución étnica, para facilitar los cálculos hemos tenido en cuenta solo las poblaciones nativas de cada continente. Las etnias más comunes en Asia son los Han, árabes, bengalíes, japoneses y pañabís. En América, quechua, maya, guaraní, aymara y nahuas. En Europa están los rusos, alemanes, franceses, italianos e ingleses. Y estas son las etnias de África y Oceanía. El cristianismo es la religión que dominaría todos los continentes menos Asia, donde sería la cuarta más popular con un 7,1%. Donde más popularidad gozaría sería en América con el 83,6% y más en concreto Sudamérica con el 91,6%. El Islam tiene un puesto destacado en África, donde es más importante que por ejemplo en Asia, su lugar de origen. Además, Asia es el continente con más diversidad religiosa, ya que la religión con más seguidores, el hinduismo, tan solo significa el 25,3%. El ateísmo es más popular en Europa, con un 28%, mientras que en África es de tan solo el 3%. ¿Y si hubiera una guerra? ¿Quién crees que estaría mejor preparado? Escribe tu respuesta en los comentarios y continúa viendo el vídeo para saber si has acertado. Empecemos por el gasto militar. Oceanía y África quedan muy lejos del resto. Europa se quedaría a medio camino, mientras que Asia sería la única que podría rivalizar a América. Todo gracias a Estados Unidos, quien aportaría el 88% del gasto militar americano. De hecho, solo Estados Unidos gastaría más que cualquier continente entero. En Europa la cosa estaría más distribuida, pues la nación que más aportaría sería Francia, con un 17%. Aunque hay un país que aporta más que Estados Unidos a su continente, y es Australia, con un 91,8% a Oceanía. China, por su parte, aporta un 40%, mientras que Algeria aporta el 24% a África. Pero no todos son números absolutos. Si tenemos en cuenta el porcentaje que supone el gasto militar en el PIB, siendo la media anual de 2,1%, hay países que se esfuerzan más que otros, como es el triste caso de Siria, con un 16,4%, seguidos de Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudita y Omán. De hecho, tenemos que bajar hasta la posición número 12 para encontrar un país que no sea ni asiático ni africano, Armenia, con un 4,9%. El primer puesto en América del Sur es Colombia, con un 3,2%, el mismo porcentaje que Estados Unidos. Por último, Australia gasta un 1,9% de su PIB. El país que menos gasta militarmente, sin contar los que no tienen ejército, es Haití, con un 0,00083%, lo que se traduce en $80.000 anuales. Y es que claro, tampoco puede salir muy caro un ejército de 150 personas. América del Sur es el único continente donde todos los países aportarían gasto militar. El país con mayor población que no aportaría nada, sin contar Hong Kong, es Costa Rica, con 5 millones de personas. El país con menor población que sí aportaría es Antigua y Barbuda, con apenas 100.000 habitantes, un país 50 veces menor que Costa Rica. Estos son los 5 países que más gasto militar aportarían a cada continente. Y hablando de ejércitos, Oceanía vuelve a quedarse muy lejos del resto, pero esta vez en solitario, ya que África tendría más soldados activos que América del Norte o América del Sur. Por suerte, América estaría unida, con lo que ocuparía la tercera posición, muy cerca de Europa. Y si antes hemos dicho que Estados Unidos gastaría más que cualquier continente entero, esta vez el abuso viene por parte de Asia, con más de 10,5 millones de soldados activos. Una hipotética coalición del resto de continentes contra Asia tampoco lo superaría en número de efectivos, con 2 millones de soldados activos menos. Y la cosa empeora cuando sumamos también a los soldados en reserva. Asia pasaría de suponer el 55% de los soldados en todo el mundo a suponer el 63%, gracias a sus casi 34 millones de soldados. Este ejército sería más numeroso que países enteros como Arabia Saudita, Perú, Malasia, Angola o Australia, entre otros. En el podio quedaría otra vez Europa y América, luego África y muy lejos Oceanía. Así que teniendo en cuenta el gasto militar y los soldados, la respuesta a la pregunta anterior es clara: Oceanía. En cuanto al petróleo, Asia también lideraría la clasificación, con casi 35 millones de barriles diarios. Segundo puesto para América y bronce para Europa, seguido de África y Oceanía. Y dejando de lado los datos, te dejo que hagas tu propia clasificación subjetiva en base a los siguientes criterios, cada uno con un punto. ¿Quién tendría la mejor gastronomía? Naturaleza, playas, música, bailes y la mejor selección nacional, la mejor maravilla, la cultura e historia más apasionantes y los mejores festivales. Comparte tu ranking en los comentarios y no olvides suscribirte.